Sí, señor, ya le di acceso a todo el mundo. Ok. Bueno, muchachos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, en la clase de ayer habíamos hecho un ejercicio en el cual, pues, realizamos el desarrollo del diseño de un eje cuando estaba bajo condición de carga alterna pura. Existe otra situación y es aquella en la cual la carga no es alterna pura. Entonces, en este caso, pues, la receta que tenemos allí de pronto nos cambia un poquitín. Denme un segundo, por aquí está. Entonces, cuando la carga que tenemos no es alterna pura, entonces la situación nos cambia aquí un poquitín. Entonces, en ese caso, nosotros deberíamos de Profe, decir... ¿está compartiendo pantalla? Ay, perdón. Un segundo. Dime. Si te estaba esperando.
Dame un segundo. Bueno, no está ¿Qué bien. te hiciste? Bueno. Creo que no. Dame un segundo que tengo aquí embolatado Qué la considerado. pantalla. Bueno, ay, acá no se puede pegar. No, sí se puede. No, mi vida. ¿Qué clase juicioso? Vamos a mover esto a la Grab Drive. Cuando se presentan cargas alternas y medias. Entonces, ¿yo qué debería de poder decir acá? Pues observen, voy a tener aquí un momento medio. Voy a tener aquí un momento medio. Voy a tener aquí un torque medio. Voy a tener un torque alterno y voy a tener un momento alterno. Entonces, observen que este es SF y este es SUT. Este SF, ¿qué es lo que me indica? Entonces, número de ciclos, resistencia a un determinado número de ciclos. Resistencia a un determinado número de ciclos. O sea que ahí podría ir SD también, ¿cierto? SD, entonces para 1.000.000 de ciclos. 1, 2, 3 y 1, 2 y 3. Esa es la que nosotros hemos siempre usado. Entonces nosotros lo que hemos dicho acá en este punto es que colocamos ese. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los ejes siempre se diseñan a 1 por 10 a la 6 ciclos, o sea, 1.000.000 de ciclos. Aquí tenemos N que representa ¿qué? El factor de
de seguridad. ¿Qué situación particular tiene esta recetilla que tenemos aquí? Entonces es igual a la anterior. ¿Qué más nos dice? Que las únicas cargas válidas son las de torsión y flexión. Coma. No están contempladas las cargas axiales. Observen. Momentos y flexión. Momentos medios y torques medios. No hay carga axial. Muchachos, preguntas. Por ahora no, profe. ¿Está claro? ¿Cuál es la gran diferencia entonces entre diseñar bajo cargas alternas puras y medias? Con respecto a las alternas puras, vemos que hemos estado viendo durante estas semanas. Entonces observen, el procedimiento es el mismo, lo único es que habrá que calcular esfuerzos alternos y esfuerzos medios. Entonces habrá que hacer diagrama de cortantes y diagrama de flectores para alternos y para medios. Entonces esa es la única gran diferencia que existe. Pero el procedimiento es todo el mismo. Muchachos, ¿alguna pregunta? Profe, o sea, uno puede decir que siempre que diseñemos así, el eje va a estar más exigido. El eje en teoría va a estar más solicitado, sí señor. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver la teoría del cálculo de factor de seguridad. Entonces, la teoría del cálculo del factor de seguridad se refiere a pues básicamente a cómo se deberían de calcular los factores. Entonces, hay que partir de una situación, y es que los factores de seguridad deben ser un dato del problema, no son una incógnita. Entonces, uno cuando ve su resistencia de materiales, de pronto está ahí aprendiendo y de pronto no está ahí como ubicado en la situación, pero los factores de seguridad son siempre un dato del problema. ¿Qué quiere decir? O usted los debería de tener o se los deberían de dar, pero siempre los factores de seguridad van a ser un dato. ¿Qué es lo que me dice a mí el factor de seguridad? Bueno, lo que uno ve en su resistencia de materiales es que un factor de seguridad, N, va a ser siempre igual a un valor
de una propiedad sobre un valor de un esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros allá en nuestra resistencia de materiales? Entonces, propiedades contra cargas o contra esfuerzos. O contra esfuerzos. Eso es lo que me dicen. Entonces, la relación que existe entre el material y lo que está sintiendo es lo que se conoce como el factor de seguridad. Este factor debería de ser un dato. Un dato. Ese factor debería de ser un dato. ¿De dónde proviene ese dato? Entonces, de manera muy general se puede decir que existen al menos 3 métodos. Para determinar el valor. ¿Cuánto debería de ser el valor? Entonces aquí vamos a ver al menos 3 de esos métodos. En las memorias de clase están allí los 3. Están los 3. Entonces, ¿cuál sería el primer método? Entonces, el primer método por norma. Normativa vigente. Normativa vigente. Entonces, les voy a poner aquí un ejemplo. Dame un segundo.
Entonces, ¿qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que, la normativa vigente nos dice que el factor de seguridad mínimo para un recipiente a presión está dado por la siguiente relación. Nos dice que el factor de seguridad debería de ser igual a 5.04 sobre E menos 2.8 más 2.7 más 2.7, en donde este valor de E tenemos acá. Profe, Señor. es que creo que la pantalla se trabó, la hemos borrado si no hemos escribe nada. Ah, gracias. Listo. Ahora sí ve. Listo, listo. En donde este valor de E, auxilio, donde este valor de E representa que el porcentaje de elongación, Deme un segundo, muchachos, que me están... Bueno, ¿eso de dónde viene? Entonces viene allá de la normativa, la STM, la E8, que es la prueba que uno hace por allá en su laboratorio de resistencia de materiales, en donde pone la probeta a ¿qué? A estirarse, ¿cierto? Entonces aquí viene ¿quién? SY. ¿Y aquí viene quién? Sigma, ¿cierto? Sí, aquí viene sigma y aquí tiene E. ¿Sí estamos? Lo que está aquí debajo, ¿qué es? Díganme algo. Perdón, profe, creí que hablaba del eje. Esa es Zona elástica. la zona elástica. Es la energía de deformación
Elástica. El área bajo la curva es la energía de deformación elástica, ¿cierto? Es la energía. Entonces, cuando usted hace esa prueba, esta prueba, ¿qué es lo con esa prueba qué obtiene? La cantidad de energía necesaria para Señor, después. ¿no hicieron esa prueba? No, sí, bueno. Oiga, eso está como... La verdad no, profe. Justo empezó la pandemia, profe, antes de eso. ¿Cómo? Silencia material. No te escucho. Tienes el micrófono pegado al parlante y entonces se escucha con demasiado ruido. ¿Para qué hace uno esta prueba? Para determinar que la pendiente de la curva. Entonces lo que dice la norma es que usted captura los puntos, ¿sí? Y aquí, mientras que ella sube, y entonces esto le va a dar el valor de quién, de E, que es quién. ¿El módulo de quién? De elasticidad. De elasticidad. Muy bien, el módulo de bulk o el módulo de elasticidad. ¿Qué es lo que dice la norma? Entonces la norma dice, oiga, usted debería determinar para un recipiente a presión. ¿Qué es un recipiente a presión? Cualquier tipo de tanque. Un tanque, muy bien. Entonces aquí tengo presión y aquí tengo temperatura, ¿sí o qué? Ese es un recipiente a presión. Entonces vamos a decir 2000 libras y 30 grados centígrados. ¿Eso qué es? Eso es una bomba. This is a bomb. Tiene mucho lag. What is lag? El compañero tenía como la conexión un poquito regular cuando estaba hablando. La que es una demora en el tiempo de respuesta muy alto, profesor. Es una demora en... En el tiempo de respuesta. Bueno, pues ahí siento como más Es técnico. básicamente un retardo, profesor. Sí. Entonces, qué es lo que dice esta norma? Que ese número de debe ser un valor expresado entre este valor de E debe ser un valor entre 5 y 20. Entre 5 y 20. Este valor debe ser un valor entre 5 y 20. O sea que para
Para E igual a 5, o sea, entre el 5 y el 20%. Para E igual a 5, ¿cuánto me daría el factor de seguridad? Háganlo, muchachos. Tienen su calculadora ahí. Cinco. ¿Cuánto les da eso, muchachos? ¿Sí me están escuchando? Da 5, profe. ¿Cómo? Sí, señor, 5. profe. 5 es muy bien, ¿cierto? 4.99, 5, sí. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Y para E igual a 20, ¿cuánto me da el factor de seguridad? ¿Sí les da 3? 3. 3. Entonces, cuando iniciamos nuestro curso de diseño, dijimos, bueno, si usted no tiene idea de cuánto puede ser su factor de seguridad, usted debería de tomar un valor entre 5 o entre 3 y 5. ¿De dónde viene eso? Eso viene de la normativa de diseño de recipientes a presión. ¿Qué quiere decir? Que una manguera de esas que transmite presión o que lleva aceite de presión a 6.000 libras o a 3.000 libras podría tener un factor de seguridad entre 3 y 5. ¿Quién dice eso? La norma. O sea que si sucede algo o algo falla o hay algún accidente, ¿usted a quién le podría echar la culpa? A la norma. A la norma. ¿Qué es lo que sucede? Que para poder hacer eso, ¿usted qué debe tener? Supongo que Registros de cálculo. No, debe tener la norma y debe haberla comprado. O sea, si usted no es propietario y puede usarla, o sea, tiene el derecho, o sea, usted tiene el derecho a usarla y a argumentar su defensa cuando usted ha pagado por ella. Mientras no lo haga, usted ahí no está haciendo absolutamente nada. Eso en caso tal de que ¿qué? De que a usted lo ¿Cómo llamen así? a un juicio O y le pregunten, sea, bueno, y usted ¿cómo hizo para calcular eso? No, por la norma. ¿Y usted la tiene? ¿Usted qué debería hacer? Sí, aquí está el original y aquí está el permiso de uso de ese procedimiento de cálculo. Entonces, primer punto, el factor de seguridad siempre debe ser un dato. Este es el primer método. ¿Preguntas? Segundo método. Entonces, la segunda estrategia, ¿cuál podría ser? La segunda estrategia podría ser una normativa vigente. ¿Para quién? Para la aplicación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en el pasado modelo
nosotros dijimos, oiga, para el diseño de un eje utilizamos esta. Dijimos que el factor de seguridad mínimo debía de ser 3, pero esa normativa es la de recipientes a presión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Abusando de la confianza. ¿Por qué? Porque de pronto el diseño de un recipiente a presión es mucho más severo que el desempeño de un eje. Entonces, en ese orden de ideas yo no debería de abusar tanto. Por eso es que yo les decía, no, pues aquí podemos poner 3, pero es que ese 3 ¿de dónde viene? Ese 3 viene de un recipiente a presión. Entonces, de pronto este valor es un tanto alto. Entonces, yo podría ir un poquitín, ¿qué? Por debajo. El segundo caso, ¿cuál es? Que haya una normativa vigente para la aplicación. ¿Qué me indica esto? Que si usted va a diseñar, sistemas o elementos que involucren vidas humanas, usted debería de ¿qué? De tener en cuenta normativas vigentes para esas determinadas aplicaciones. Me explico. Si usted va a diseñar acá un elevador en el cual van a haber personas, usted debería de ¿qué? Debería de utilizar ¿qué? Una normativa que le diga cómo hacer para, por decir algo. Entonces necesito determinar el diámetro de ¿quién? El diámetro del cable. El diámetro del cable. ¿Usted cómo hace para saber con qué factor de seguridad hace el cálculo del cable? Entonces, en ese caso, usted debería acudir ¿a quién? A la normativa. Entonces, la normativa le podría decir a usted, deme un segundo acá. Deme un segundo. Esto es la locura. Aquí estás. Move to Cloud Drive. Move. Entonces, ¿la normativa qué hace? Entonces, la normativa lo que hace es que le dice a usted cómo debería de la normativa le dice a usted cómo debe, hijo, ya me perdí la pantalla, aquí está. Entonces, observen, tengo dos situaciones. Tenemos una acá que son los
¿Cómo hago para determinar factor de seguridad? Entonces, el factor de seguridad está directamente relacionado con la velocidad del elevador y con el tipo de elevador, si es un elevador de pasajeros o es un elevador de carga. Este elevador de pasajeros, tiene un factor de seguridad mínimo ¿de cuánto? ¿Sí me están escuchando, muchachos? 7,6. 7,6. Observen que el factor que nosotros tomamos de 3 a 5 aquí ya se vuelve como irrelevante, porque si usted le pone 5, ahí ya perdió el año. Un elevador que tiene una velocidad de 0.25 metros por segundo, el factor de seguridad de mínimo es 7. O sea que si algo falla, ¿usted cómo va? Ahí ya está perdido. Y en una velocidad de 6.75, el factor de seguridad mínimo debería de ser ¿de cuánto? 11.85, o sea, casi 12. Para una velocidad de 1.35 metros, no, pies por minuto. Entonces, observen que las situaciones aquí son totalmente diferentes. ¿Por qué es importante esto? Pues básicamente porque el día de mañana usted de pronto en su equipo de trabajo no va a estar usted solo como ingeniero mecánico, sino que de pronto va a haber ingenieros metalúrgicos, ingenieros químicos. Y usted de pronto va a estar involucrado en modelos de cálculo que tengan que ver con porcentajes de disminución de factor de seguridad. ¿Para qué? Para operación en servicio o para reacondicionamiento y puesta en operación. ¿Qué quiere decir? Que un equipo entró a mantenimiento, ¿sí? Y después de hacer mantenimiento de ese equipo, usted ya no va a estar en ceros. ¿Sí me entiende? Así como cuando usted tiene un jugador y el jugador sufre una rotura de ligamentos. Al jugador llegan y lo operan, ¿cierto? Y le cosen el ligamento, le ponen un ligamento de fibra de carbono y el jugador vuelve y en teoría arranca, pero ese jugador está igual. No, ese jugador ya no está igual porque ya falló por primera vez. Lo mismo los equipos. Lo mismo los equipos. Entonces, cuando un equipo entra en mantenimiento, él lo que hace es que efectivamente él trata de volver a ceros, pero él no está en ese valor. Entonces, esto nos sirve a nosotros como que, como nos debería de servir como una medida. ¿Está claro el concepto? ¿Preguntas? Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. Sí, Que profe. nadie dice nada, todo el mundo está por allá callado, guardado, viendo el partido, no sé. No, profe, lo que pasa es que pues, o sea, no hay mucho que analizar ahí porque pues la tabla es realmente lo que da el parámetro, ¿sí? Entonces lo único que uno tiene que analizar es directamente cómo le influye el peso en el elevador, pero pues de resto... Claro. Bueno, ¿por qué les digo esto? Pues básicamente porque toda esta información no la van a encontrar en los libros. Entonces, en los libros lo que ustedes encuentran es situaciones muy particulares o lo que uno ve por allá en su resistencia de materiales que le dicen que N es igual a SY sobre sigma. Y ahí sí, como diría mi vecino, de pronto eso es verdad, pero poquito. ¿Por qué? Porque usted el factor de seguridad no lo saca de acá, sino que lo saca de acá. ¿Mm? Observen que si nos vamos a un elevador de carga, la situación de pronto es menos crítica. ¿Por qué? Porque en un elevador de carga el factor de seguridad es 6.65 el más pequeño y 10.55 el más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente la carga es menos valiosa que la vida humana. ¿Cierto? Ese es el método 2. El método 3,
El método 3 está directamente relacionado ¿con quién? Con la ponderación de factores. ¿Y en qué consiste la ponderación de factores? Entonces, para poder hablar de la ponderación de factores, entonces nos venimos aquí a las memorias de clase. Entonces dice, para llevar a cabo la selección de un factor de seguridad, se debe considerar cada uno de los siguientes 8 factores. Entonces yo debería de tomar aquí el primero. Debería de tomar el primero y debería de tomar los otros 8. Eso no quiere decir que no, que estos factores que yo tengo acá no puedan cambiar. ¿Qué quiere decir? Que esto no quiere decir que estos factores que yo tenga acá no vayan a poder cambiar. No, estos factores pueden cambiar. Yo puedo adicionar o puedo quitar. Lo que quiere decir es que simplemente en este método, ¿quién asume la responsabilidad? Uno como diseñador. Ustedes como diseñadores. Entonces, esto es de vital importancia porque lo más importante en su vida es que ustedes aprendan a dormir tranquilos. Entonces, la mejor forma de dormir tranquilos es tomando todas las precauciones. Entonces, aquí tenemos los 8 factores. Estos 8 factores, entonces el primero, la precisión de las cargas. Observen acá la precisión de los esfuerzos. ¿Sí? La precisión de los puntos de falla. O sea, el análisis. Entonces, el 4, que es la relación de plática, dinero. ¿Mm? Ese otro que tenemos acá, vital. Un fracaso en términos de vidas humanas. Ese es el más costoso de todos. Por eso es que les digo que si hay un equipo en el cual hay vidas humanas, usted debería de referirse a ¿qué? A una norma. La calidad de mano de obra en la fabricación. Todo es dinero, ¿no? Las condiciones, bueno, esto sí hace parte más del contexto cultural, ¿no? Las condiciones de operación y la calidad en la inspección, mantenimiento disponible para la operación del equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos factores que tenemos acá pueden variar. Puede ser que los tenga, puede ser que no. ¿Qué es lo que voy a hacer con estos 8 factores? Entonces los voy a ponderar. ¿Cómo? Entonces, a través de un modelo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el modelo? Dice, un valor comprendido entre -4 y 4. Un valor comprendido entre -4 y 4. Entonces, de 1, 2, 3 y 4. Entonces, 4 es la necesidad extrema de modificar. Y 1 es una necesidad leve. Si yo lo que quiero es disminuir la influencia del factor, entonces lo que hago es que coloco que se le asigna un valor negativo. O sea, la escala debería ir desde ¿cuánto? Desde -4 hasta 4. Y luego de ello, entonces aquí voy.
desde menos 4, hago aquí ceros y voy hasta más 4. Uno, 2, 3, 4. Y menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Eso es lo que hay que hacer. Después de eso, entonces, ¿qué hago? Entonces aplico una recetica que nos coloca aquí el texto guía. Copy, nos lo llevamos para allá. Entonces, ¿qué nos quedaría por hacer? Calificar simplemente los factores, ¿cierto? ¿Desde cuánto? Desde menos 4, desde menos 4 hasta más 4. ¿Qué hago después de eso? Sumo todos los factores y dice que si t es mayor que menos 6, entonces aplico la primera recetica. Y si t es menor que menos 6, el factor de seguridad debería de ser 1.2. Bueno, ¿qué deberíamos de hacer? Un ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una cosita aquí. Delete. Vamos. Vamos a hacer lo siguiente. La precisión de las fuerzas. Vamos a calificar un modelo. Este no era, tú no eras. Vamos a suponer lo siguiente. Realizar el cálculo del factor de seguridad de un transportador horizontal de canastas de cerveza que trabaja 24 horas al día y que se encarga de transportar 600 canastas por minuto. Seleccionar todo. Seleccionar todo. Listo.
Entonces yo debería decir aquí, tú no irás. Entonces me voy a traer el primer factor. Entonces el primer factor que dice, la precisión con que las cargas, fuerzas y deflexiones y otros agentes de fallo que le influyan se pueden determinar. ¿Cuánto le podríamos colocar? Entonces yo les pregunto, ¿conozco todos los datos del transportador? Yo diría que sí, es bastante Y dirás regular. que sí, entonces, efectivamente, entonces yo no le voy a colocar ¿cuánto? Yo no le voy a colocar a este señor, no le vamos a colocar más 4. ¿Cuánto le podríamos colocar? Yo le podría colocar, yo diría que le podría colocar menos 4. ¿Por qué? Porque cuando yo fui y visité la empresa, pues a mí me dieron toda la información. Entonces no debería de qué, de tener falla con respecto a esa situación, ¿cierto? Bueno, vamos a llevarnos de acá los otros 8 factores. Profe, una pregunta, ¿por qué le puso -4 y no +4? ¿Por qué le puse qué? -4 y no +4. Porque más 4 quiere decir que qué. ¿Que no conocemos nada? Exactamente. Entonces, ese factor que está ahí es súper importante. Alguien podría decir, entonces yo le estoy restando toda la importancia ¿a quién? A ese primer factor. Alguien podría decir, no, eso no vale menos 4. Yo no soy tan alegre. Yo le pondría 1 o 1 más, 1 positivo. ¿Por qué? Porque puede haber variaciones en la carga. Alguien podría decir, no, no le pongo +1, voy a ponerle ¿qué? Voy a ponerle +2. Voy a ponerle +2. ¿Sí me entiendes qué quiere decir esto? Que este método, ¿cómo es? Es subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que cada quien le pone el valor ahí que a bien tiene, ¿cierto? Claro, guardando sus debidas proporciones. En el segundo, la precisión con que los esfuerzos y otros parámetros de gravedad de carga se pueden determinar a partir de las fuerzas de otros agentes influyentes de insuficiencia del diseño. Entonces, la precisión del cálculo. No, yo estoy haciendo eso con un programa de computador, entonces ese no me debería de importar. O sea, la precisión de los resultados no es relevante. Yo le debería de colocar -1. La precisión bueno, el análisis con los puntos fuertes de falla. ¿Cuál es la posible situación de falla en el transportador? Pues la posible situación de falla ya debería de estar ahí vigente, ¿no? La correa. Entonces yo debería decir, ese no es. La necesidad de conservar materiales, peso, espacio y los dólares. ¿Ese es importante? Oiga, la relación peso, potencia, dinero.
Entonces, si este es importante, entonces, ¿qué le debería de colocar? Más 4. Entonces, alguien podría decir, no, más 4, ¿cierto? Alguien podría decir. La gravedad de consecuencias de un fracaso en términos de vidas humanas y o daños materiales. Pues de pronto esas 600 canastas, a la hora de que alguna cosa falle, las canastas de cerveza se pueden caer al piso, se pueden desbocar. A la hora de que se rompa la correa, de pronto yo le colocaría más 2 o alguien diría que más 3. La calidad de la mano de obra en la fabricación. ¿Qué quiere decir? ¿Yo conozco a mi proveedor o no lo conozco? Si yo lo conozco y yo sé que él fabrica bien, entonces yo debería de colocarle más 1. Las condiciones de operación. Bueno, las condiciones de operación están directamente relacionadas ¿con quién? Con los operarios. Entonces de pronto diría, oiga, pero de pronto allá en esa cervecería la gente llega como medio prenda a operar. Yo le pondría allá más 4. Más 4. Y el mantenimiento y la inspección de pronto no es tan cristiano, más 3. Entonces, ¿qué hago yo después de esto? Sumo. Entonces yo digo 2 menos 1 menos 1 más 4 más 2 más 1 más 4 más 3. Entonces 2, 2. Y entonces me sale 4, 6, 7, 11. 11 y 3. Esto me da 14. Y entonces, ¿qué debería de hacer ahora? Entonces le aplico la recetica acá, que tenemos acá. Entonces, para T mayores o iguales que menos 6. Entonces aquí T me dio 14. Entonces, ¿cuánto me daría N? 1 más 10 más T elevado al cuadrado sobre 100. ¿Cuánto nos da eso? 24 sobre 100 elevado al cuadrado. 6,76. Profe, 6.76. Dijo un compañero. ¿Cuánto? 6.76. 6.76. ¿Qué les dice esto? ¿Qué les dice esto, muchachos? Hay que ser cuidadoso. Exactamente, que hay que ser muy cuidadoso, porque observen, este es un dato del problema. Entonces, usted no le va a preguntar allá a don Luis o a don Jesús, oiga, don Jesús, ¿y qué factor de seguridad le ponemos? No, ese lo tiene que determinar usted. Entonces, estos 3 primeros criterios que nosotros vemos nos permiten tener un valor de referencia, pero siempre que hay proyectos de un área específica,
pues usted debería de que, si el área específica involucra vidas humanas o riesgo, pues usted debería de tratar de evaluar un factor de seguridad. Hace algunos años evalué un proyecto de grado ahí en la escuela de un laboratorio de pruebas y el factor de seguridad era de 1.5 y uno dice, oiga, pero y a la hora de que la probeta falle, no hay ningún sistema de protección que atrape la probeta. Sí, hay una malla. ¿Y qué factor de seguridad tiene? No, pues es de 1.5, o sea, la vida no vale nada, ¿sí o qué? Entonces, esas situaciones así ustedes tienen que considerarlas. Lo que les dice este último método es que cuando uno calcula el factor de seguridad, usted le está imprimiendo ahí su carácter al diseño, ¿sí? Usted es más o menos conservador. ¿Usted quiere dormir más tranquilo o menos tranquilo? El cuarto método, ¿cuál sería? Un cuarto método que podríamos sacar, ¿cuál podría ser, muchachos? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para poder determinar el factor de seguridad? Escoger uno al tanteo. ¿Cómo? Escoger uno al tanteo. Entonces, muy bien. Muy bien. Entonces, ese escoger al tanteo es el que se conoce como la llamada a un amigo. Entonces, es el promedio de ¿qué? De todos. Muy bien. Entonces, ya estás mirando cómo tú debes hacer para no pecar ahí ni por mucho, ni por muy poquito. Entonces, como decía mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. Porque de pronto 6.76 es un valor elevado para un transportador horizontal. Entonces, habría que como que reevaluar ahí el contexto de operación del equipo, la cantidad de dinero que ocasiona el fallo en el equipo, porque efectivamente el eje del transportador no le vamos a poder poner 6. ¿Por qué? Porque el eje del transportador, lo máximo que encontraremos será por ahí 2.5. Si queremos un factor de 6, tendremos que ponerle un acero aleado o un acero inoxidable, y eso ahí, esa situación ya es ridícula, ¿no? Entonces, hay que medirse. Entonces, ese 6.76 de pronto está involucrado con el sistema de tracción, que es la correa. Si nosotros bajamos ahí, si cambiamos los valores, si no ponemos valores tan fuertes dentro del proceso de calificación, pongamos las condiciones, bajamos las condiciones de operación, que son 4 puntos, y bajamos otros 4 puntos con respecto al espacio y los dólares, observen que el factor de pronto ya baja. Pero todo depende de qué. Todo depende del análisis de la situación en particular. Muchachos, ¿preguntas acerca del tema? Profe, ese tercer método es como cuando decíamos, por ejemplo, lo de en las propiedades del material del corte pasado, la parte de la confiabilidad, ¿no? O sea, es lo que yo supongo realmente, porque aquí es como muy, muy subjetivo mi pensamiento como diseñador, ¿cierto? Bueno, ese factor de confiabilidad, muy bien por tu pregunta. Entonces, ese factor de confiabilidad que tenemos ahí es básicamente la distribución de la muestra debido a la prueba de fatiga. O sea, las probetas que van a ser sometidas a fatiga tienen un comportamiento. Entonces, ese es de la muestra. Ahora, que si está directamente relacionado, tiene que ver. Entonces, tiene que ver con, en el sentido de que ese factor de confiabilidad que nosotros tenemos allá es efectivamente como un factor de seguridad que lo que hace es reducir. Cumple el mismo objetivo que tenemos acá. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí la situación es mucho más drástica porque tú estás determinando cuánto debe ser el factor de seguridad global. Hay una normativa que es la API 579. Entonces, cuando ustedes van a trabajar en la parte de mantenimiento, de integridad de equipos,
esa normativa les dice cómo calcular el porcentaje de reducción en el factor de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que si el equipo antes de estar en funcionamiento tenía un factor de 6.76, después de que entró a mantenimiento y salió, debería de tener o un factor de seguridad mayor o un factor de seguridad que le permita, bajo ese contexto de operación, funcionar. Y todo eso debe ponerse, pues, en regla. ¿Por qué? Porque usted no puede arriesgarse a que la producción se pare o no puede arriesgarse a que haya un daño en producción por un cálculo que se omita. Entonces, ¿por qué considero que es importante el tema? Básicamente por el enfoque industrial que ustedes ya deben empezar a darle a sus asignaturas, en el sentido de que ustedes deberían de estar en capacidad de valorar la puesta en servicio de un equipo con esta teoría. Oiga, no, mire, es que lo que pasa es que el espesor de las paredes de ese cilindro antes era de tanto y ahora es de tanto. Entonces, actualmente el factor de seguridad es este y antes del mantenimiento era este. Entonces, cuando se hacen informes de mantenimiento, se parte del siguiente hecho. De buenas intenciones está lleno el infierno. Entonces, todo lo que no quede escrito no va a ser válido. ¿Sí? Entonces, usted podría decir en su informe que usted verificó el factor de seguridad con el cual entró en servicio, pero si no queda escrito o usted lo omite, usted está partiendo del hecho de que eso no se verificó. Cuando iniciamos el curso, pues dijimos, bueno, creamos que el factor de seguridad debe estar entre 3 y 5. Hoy ya hemos quitado ese velo, entonces ya sabemos por qué es un valor entre 3 y 5 y cuánto más o cuánto menos podría ser. ¿Cuánto no debería de ser el factor de seguridad? 1.2 o 1.1. Porque son situaciones que rayan con lo que comentaban, con lo que tú comentabas ahorita, que es, profe, y el factor de confiabilidad del 90%, pues claro, si usted tiene un factor de confiabilidad del 90%, de pronto ese 10% está dentro de ese 1.1 y entonces el equipo podría fallar. Muchachos, ¿preguntas? No, señor. Listo, entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo tengo una duda respecto a lo de los motores. Si yo tengo un motor de corriente alterna normalito conectado a un eje, ¿la carga de torsión es una carga estática o alterna? No. Entonces, si el motor es eléctrico, la carga es constante. Entonces, los motores eléctricos funcionan a torque constante. ¿Qué es lo que yo hago? Varío la frecuencia. Entonces, ellos funcionan a torque constante. Entonces, una carga en un motor eléctrico debería de considerarse como un motor que tiene carga alterna pura y el torque va a ser constante. Entonces, cuando yo multiplico por los 3/4, ese no es el torque medio, sino es el torque promedio al cual está saliendo la carga. ¿Por qué? Porque el motor eléctrico va a entregar, ¿qué? Torque constante. Eso es lo que dice el señor Tesla. El señor de Tesla, Elon Musk. Dice que su carro es el más rápido del mercado. ¿Por qué? Porque un carro eléctrico tiene 4 motores eléctricos, uno en cada rueda. ¿Y ellos cómo funcionan? Ellos funcionan a torque constante. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de la frecuencia a la cual él vaya a arrancar, la fuerza que van a entregar va a ser la misma en las 4 ruedas. Y eso va a hacer que ese vehículo sea muchísimo más rápido que cualquier vehículo de combustión interna. Entonces, el torque ahí en un motor eléctrico va a ser constante. En un motor de combustión interna no va a ser constante. ¿Por qué? Porque el motor de combustión interna tiene admisión, combustión y escape. Entonces, todos esos ciclos se deben ver reflejados ¿en quién? En la salida de carga del motor. ¿Preguntas?
Entonces, si t es menor o igual que menos 6, entonces ahí la situación dice, lo que dice ahí es que el factor de seguridad debería de ser de 1,2. Tú podrías decir, bueno, de 1,2, de 1,5. No es una situación ahí crítica. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Eso está ahí en la recetica. Entonces ahí dice, para valores de t menores que menos 6, n igual a 1,2, pero ese 1,2 ya sabemos que es un valor que raya ahí como con la cordura. Dice, de ser posible determinar el factor de seguridad con que Profe, qué pena una pregunta. la forma y las La- bases del apoyo del andamio que se muestra en la figura. Profe, Señor, qué pena, usted respondió la pregunta que estaba en el chat, porque eso sí me parece muy buena. no lo veo. Dame un segundo. ¿Cuál? Si t es igual a menos 6, sí, claro, lo acabamos de decir. Ah, Si qué t pena, es no la igual a escuché. menos 6, ¿qué es lo que hacemos? Mira, lo acabamos de decir, aquí n igual a menos 1,2, que eso es prácticamente ¿qué? El valor mínimo. Entonces no es que vaya a tomar 1,2, sino que el valor que debería de asumir, ¿cuál es? Lo que me está diciendo es que el sistema que yo tengo ahí no funciona bajo una condición crítica de operación. ¿Era esa? Sí, gracias, qué pena, no la había visto. Tratemos de resolver este ejercicio que está ahí.
Hay un máximo para el factor de seguridad. Pues yo no, pues no es que haya un máximo, sino que la normativa lo que hace es que le establece ahí cuáles deberían de ser las condiciones, y con base en las condiciones y en la experimentación le dice, mire, el valor debería de ser tanto. Observen que en los elevadores el máximo allá fue 11, pero no sabemos si haya una condición que cambie. Por eso les decía que es importante, porque cuando usted está en grupos en los que hay profesionales de otras áreas, sobre todo ingenieros químicos o ingenieros eléctricos, ellos no tienen ni la más remota idea del factor de seguridad de lo que puede ser. Entonces, esas discusiones pueden ser de pronto acaloradas si usted no tiene ahí los argumentos para justificar las puestas en marcha, en operación, sobre todo en la industria petroquímica, en donde usted tiene un reactor y el reactor es un recipiente a presión, en el cual, debido a la corrosión que se produce en los procesos químicos, hay una disminución en el factor de seguridad. Esas situaciones conllevan ¿a qué? A que básicamente haya adelgazamiento de las paredes y pueda haber falla o rotura. Entonces, en un reactor, esa es una situación grave, ¿sí? Entonces, la gente que está ahí en el proceso, que generalmente es un ingeniero químico, de pronto tiene idea de mantenimiento, pero no tiene idea del daño estructural, ¿no? Entonces, esas situaciones ustedes deben aprender a manejarlas como con los argumentos. Y ya. Eso es lo que les puedo decir.
Bueno, muchachos, que tengan buena tarde. Cuídense mucho. Nos vemos mañana jueves en la tarde. Hasta luego. Vale, profe, que se... Listo, profe. Hasta luego. Hasta luego.